Jóvenes, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, profe. Todo bien, gracias. Hola, hola a todas y todos. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar unos minutos más para que se unan más estudiantes. De hecho, ya va un buen número. Y ahorita empezamos. Muy bien, vamos a empezar. Ya tiene ratillo que veo que no se incorpora nadie más. Vamos a empezar con la clase de hoy. Así es que comparto la presentación que estábamos revisando. Y por ahí hubo algunas preguntas, algunas inquietudes respecto al diagrama de Ellingham. Justamente en ese punto tengo abierta la presentación. Retomo esta parte porque es muy importante este diagrama. Más adelante en la unidad 3 en pirometalurgia, cuando estamos tratando más a fondo el tema de reducción de óxidos, un proceso pirometalúrgico, pues lo vamos a retomar. Comenté en días pasados que este diagrama fue propuesto por estos tres investigadores o autores de libros, Ellingham, Richardson y Jeffs. Se reconoce generalmente como diagrama de Ellingham.
es el que está en primer lugar aquí de los 3 que participaron. ¿Y cómo fue que llegaron a proponer esto? Pues de acuerdo a la función de energía libre de formación de compuestos de Gibbs, que está aquí definida como RT por el logaritmo natural de la presión parcial de oxígeno, y por medio de cálculos termodinámicos y de experimentaciones a nivel de laboratorio, llegaron a determinar este diagrama que representa líneas de formación de los diferentes óxidos, de los diferentes metales para formar óxidos, corrijo. Estas líneas representan la facilidad con que algunos de los metales se oxidan, unos más que otros, unos más fácilmente que otros. ¿Sí? También les comentaba en días pasados que podemos ver que está graficado de 0 y hasta menos de 300. Y si nos vamos a ver las unidades, dice kilocalorías. ¿Sí? Por aquí nos dice el diagrama en algunas precisiones sugeridas, lo que está encerrado entre paréntesis con la letra A, más o menos la seguridad es de 1 kilocaloría. En el caso de la B es más o menos 3 kilocalorías. En el caso de la C y la D, pues hay mayor incertidumbre que en los primeros casos. Sería cosa de ubicarnos en cada una de las líneas y ver si está alguna de esas líneas marcada con las letras A, B, C o D entre paréntesis para darle ese grado de confiabilidad. Eso es por una parte. Por otra parte, también están señalados los cambios de estados, ¿sí? Temperatura de fusión, temperatura de ebullición, temperatura de sublimación, temperatura de transición. Marcado como punto. Recuerden que en química hablan así de punto. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Ahorita ya me apareció ese circulito ahí, me hizo dudar. Perdón. ¿Sí? Ok. Bien, del lado derecho de esos aspectos, déjenme cambiar el cursor porque el otro no se pierde, este sí. El puntero dice aquí, puntero láser. Del lado derecho y en el centro está otra columna con M, B, S y T respectivamente para las iniciales de esto, ¿no? M para temperatura de fusión, B para temperatura de ebullición, S para temperatura de sublimación y T para temperatura de transición del elemento. Y del lado derecho la otra columna encerrado en un cuadrito, lo mismo, MbSt, pero ya del óxido formado. ¿Sí? Bien. También hacía notar en la clase anterior que por arriba, o más bien dicho, corrijo, que no aparecen por aquí los metales nobles, plata y oro. Y no aparecen porque esos tienen un valor positivo en la variación de la energía libre de formación del óxido. Al tener un valor positivo, pues significa que no tan fácilmente se oxidan, ¿sí? Significa también lo contrario, en caso de que de manera natural se encuentren esos elementos ya oxidados, pues nada más con aplicación de calor pueden llegar a descomponerse y se podría obtener el metal a partir del calentamiento del óxido, ya fuera un óxido de plata o de oro, se podría obtener el metal nada más con calentar, tal vez ni a una temperatura muy elevada. ¿Sí? Entre más noble sea el metal, más fácilmente por efecto térmico solamente se puede obtener el metal a partir del óxido. Entre menos noble sea el metal, lo que significa que tiene de alguna manera cierta facilidad de oxidarse y formar compuestos estables, se puede requerir no solamente aumentar la temperatura, sino también la presencia de otro elemento
o compuesto químico que actúe como agente reductor. Y vamos a decirlo de una manera muy sencilla, que le robe el oxígeno al metal de interés. Si fuera el caso del cobre, por ejemplo, y tenemos aquí este óxido de cobre, bueno, pues a lo mejor con carbono o con monóxido de carbono puede fácilmente llevarse a cabo su reducción y se obtendría el cobre. Hay que calentar para que el calor favorezca el rompimiento de la fuerza de unión entre oxígeno y cobre y que luego, una vez libre el oxígeno, se una con el agente reductor. En eso consiste la reducción química. Y entonces podemos ir viendo el cobre aquí. Está la temperatura M o la letra M aquí. Si bajamos una línea hasta acá, vamos a leer la temperatura de fusión del cobre y anda más o menos en 1080. Me la sé, digamos, de memoria porque pues son metales con los que en esta clase y luego con otros metales en la de ferrosos, pues estamos constantemente platicando con los estudiantes. No les puedo decir exactamente, por ejemplo, en el caso del plomo. Y vean, aquí está el ejemplo del otro punto que les comentaba. M, nos vamos a leer acá y dice que es la temperatura de fusión del óxido, M, ¿ok? Bajo la temperatura de fusión y anda como cerca de 1200 grados de ese óxido, ¿sí? En caso de que lo tuviéramos todavía como un óxido. Bien, aquí está el plomo, el azufre, vean, el azufre se oxida y su óxido es relativamente estable a altas temperaturas. Por arriba de 500 grados es en donde empieza a perder esa estabilidad. La línea empieza a subir. Aquí está descendiendo. Está el caso del carbono. El carbono se oxida al grado de dióxido de carbono y podemos apreciar que la línea es casi estable. ¿Qué significa? Que el óxido que se forma, dije casi estable, ok, corrijo. La línea es casi horizontal, para no redundar con mis palabras, ¿sí? ¿Por qué digo casi? Porque se ve como que ligeramente más arriba acá de este lado que del lado derecho. Pero bueno, esa cuasi horizontalidad de la línea de formación del dióxido de carbono lo hace estable. Esto significa que a temperaturas bajas, por ejemplo la temperatura ambiental, el dióxido de carbono que se forma es estable, pero también lo es a temperaturas tan altas como 2300 grados o 2400. ¿Sí? Luego, otro detalle, también creo que lo platicaba con ustedes en clases anteriores, en la clase anterior que manejamos óxidos. Está esta línea que representa la formación de monóxido de carbono. Y de acuerdo a cómo vemos la inclinación de la línea, a medida que nos vamos desplazando más a la derecha, si vamos con la temperatura, podríamos ver pues vamos a decir que se forma a menos de 100 grados, a 50 grados. ¿Sí? Aquí está 100. Y trazamos de aquí una línea a cruzar con esta, de formación de monóxido de carbono, y ahí ubicamos donde, que a esa temperatura, pues tiene un determinado valor la energía libre de formación del monóxido. Pero si digo, ¿qué pasa a 800 grados? Pues tiene un valor más pequeño. ¿Qué pasa a 1400? Tiene un valor más pequeño.
Esto es significativo de que el monóxido de carbono es más estable a altas temperaturas y es inestable a bajas temperaturas. ¿Qué sucede con el monóxido de carbono? Pues en un momento dado se puede, de acuerdo a la reacción de Boudoir, se puede descomponer, depositar partículas de carbono en forma de hollín en algún lugar en donde se esté llevando a cabo esa descomposición y convertirse en dióxido de carbono. Y les he manejado ese aspecto en otras clases, haciendo notar dos analogías para ubicar ese punto. La parte oscura que se le hace los escapes de los carros, algo negro, es hollín. Ese hollín es carbono. Y eso se debió a que el monóxido de carbono no estaba todavía muy caliente el carro. Digamos, cuando empieza a funcionar, no está muy caliente, se genera monóxido de carbono por mala combustión dentro del motor del automóvil, y a la salida, si todavía no está muy caliente el ambiente, se descompone y se deposita en forma de hollín. Igual sucede en las chimeneas. En un principio, cuando todavía no hay suficiente temperatura y se forma monóxido de carbono, ese monóxido de carbono puede descomponerse, se convierte en dióxido de carbono y en carbono sólido que deposita en las paredes de la chimenea. A eso se debe el hollín. Conforme el tubo de escape o conforme las paredes de la chimenea que está extrayendo los gases, donde se está quemando leña o carbón, se calientan, pues ya está más alta la temperatura y de acuerdo a esta línea, pues se puede apreciar que hay mayor estabilidad del monóxido de carbono y pudiera llegar a salir. Pero acordémonos del otro aspecto importantísimo. El monóxido de carbono es un gas tóxico, es un gas venenoso. Entonces se debe de evitar la formación de monóxido de carbono. Hace ratito hablé de algún aspecto, una combustión incompleta. ¿Qué significa una combustión incompleta? Se las adelanto. Si tenemos un combustible para aprovechar su poder calorífico, se pone en contacto con oxígeno, los elementos o sustancias de ese combustible van a reaccionar con el oxígeno, van a liberar calor y van a formar gases. Si hay un exceso de oxígeno, se asegura que se aproveche casi al máximo el combustible. Si hay deficiencia de oxígeno, entonces es cuando aparece parte del combustible sin quemar completamente. Y si tenemos carbono en algún combustible sólido, por ejemplo leña, y no hay suficiente aire, pues se va a estar generando monóxido de carbono. Y la analogía, muy sencilla y a la mano de todo el mundo que seguramente hemos participado en algún momento en un asado. Si tenemos hambre, nos acercamos al fogón y le echamos aire con un soplador. Está mayor aire, por lo tanto una mayor cantidad de oxígeno, y acelerar las operaciones de combustión. Si lo dejamos aquí a que solito vaya, va a tardar un poquito más, ¿sí? Entonces, aquí está la representación de la formación de estos óxidos. Ok, sigo adelante. Aquí podemos apreciar que hay de todo tipo de óxidos. Por ejemplo, aquí está el sodio, que es un metal alcalino, ¿sí? Aquí está el titanio, acá está el aluminio, aquí está el litio, otro metal alcalino, está el magnesio y está el calcio.
metales alcalino-térreos. Y bueno, de lo que tiene graficado estos señores en su diagrama, justamente vemos que el que más espontáneamente forma su óxido es el calcio. ¿Por qué digo eso? Por el valor. Es el que está más abajo ubicado en este diagrama. ¿Sí? Por el valor de su energía libre de formación. Pero vean también la pendiente de la línea que representa a la formación del óxido. ¿Sí? Bien. Si ubicamos aquí la M y la bajamos y vamos a una tabla periódica, podemos corroborar que la temperatura de fusión del calcio anda por arriba de los 800 grados Celsius. Pero luego acá vemos la V y me dice que es la temperatura de ebullición o de evaporación. Son 1400 y algo, 1480, si mal no recuerdo. ¿Esto es significativo? Si estoy queriendo utilizar el calcio en algún proceso metalúrgico en donde la temperatura sea mayor de 1480 y se me ocurre agregarlo de una manera muy sencilla, nada más arrojándolo sobre el metal, pues antes de que penetre y se aproveche el metal, vamos a suponer que queremos hacer una aleación con calcio y agarramos calcio puro y lo agregamos sobre el metal, pero la temperatura del metal está por arriba de la temperatura de evaporación del calcio, pues no vamos a aprovechar gran parte o gran cosa del calcio por esa diferencia de temperatura. Entonces, por eso es importante conocer esos valores, ¿sí? Bien. ¿Qué otro aspecto? Aquí está el magnesio también. Podemos ubicar al magnesio. Si ustedes tienen en la mano su tabla periódica de los elementos, pueden corroborar esto. Aquí está el magnesio y vemos que la temperatura de fusión del magnesio metálico es 600 y algo. ¿Sí? Sería cuestión de trazar muy bien la línea y ver si están equidistantes estas líneas que marcan una diferencia de 100 grados entre sí para, midiendo con una regla, sacar por regla de 3 lo que corresponda a la distancia entre 600 y a donde corta con la M del magnesio. ¿Sí? Y entonces ahí ubicamos la temperatura gráficamente, si no tenemos a la mano una tabla periódica de los elementos. Si tenemos a la tabla, pues es más preciso ir a esa tabla y buscarlo. Bueno, entonces esa es la intención de utilizar estos diagramas de formación de óxidos. Pero también nos pueden servir para la reducción química de esos óxidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el óxido es estable a menores temperaturas y pierde estabilidad a medida que la temperatura va aumentando. O si no, pues sería conveniente hacer un cálculo termodinámico para ver cuál es la temperatura de descomposición del óxido y utilizar la temperatura por arriba, algunos grados, por arriba de esa temperatura de descomposición y un agente reductor. Recuerden que el agente reductor puede ser un elemento que tenga mayor afinidad química por el oxígeno que la que ya existe entre el metal de interés que está combinado en forma de óxido, que está ya oxidado. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones. De este lado superior y del lado derecho, y por abajo también, podemos leer lo siguiente. Aquí se tiene el logaritmo de la presión parcial del oxígeno.
Juega un papel importante la presión del oxígeno. ¿Por qué? Estamos hablando de la formación de óxidos. Ok, pero también está el logaritmo de esta relación CO sobre CO2. También juega un papel muy importante esta relación. ¿Por qué? Porque se utiliza monóxido de carbono como agente reductor en la metalurgia. También está el logaritmo de la relación de hidrógeno gaseoso y agua, vapor de agua. También juega un papel importante. ¿Por qué? Porque también se puede utilizar hidrógeno gaseoso como agente reductor. ¿Sí? Por eso están incluidos aquí. Bien. De este lado tengo aquí una reacción en la que está involucrado un metaloide para obtener magnesio. Y aquí además está un juego que ustedes seguramente ya conocen, la famosa ley de Hess. Tengo en la reacción 1 el magnesio metálico puesto en contacto con oxígeno. ¿Qué va a suceder? Pues va a formar óxido de magnesio. De una manera muy fácil, muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque busco aquí la formación del óxido de magnesio y veo que tiene un valor de energía libre bajo, lo que significa que puede suceder espontáneamente. Basta un poquito de energía de activación para que combinen estos dos. ¿Sí? Ok, también está silicio sólido y oxígeno gaseoso. Busco acá en el diagrama de Lingham dónde está el silicio. Tiene afinidad química por el oxígeno también, más o menos importante, pero pues menor que la que tienen el magnesio y el oxígeno. Lo busco, ¿dónde está? No lo encuentro, lo busco, no lo encuentro. ¿Dónde está silicio? Grítame. Por aquí se me perdió, hace ratito lo había visto. Aquí está el fósforo. Un poco más abajo, profe. Entre el titanio y el vanadio. Más abajo, más abajo. Ya lo veía. Sí, gracias. Aquí está. Entre el titanio y el vanadio. Aquí está. Tiene pues un valor de energía libre también negativo. ¿Sí? Entonces, pues se llega a formar el óxido. Si quisiéramos, partiendo de un óxido de magnesio, obtener al metal magnesio utilizando silicio, podríamos escribir la reacción así. ¿Cómo? Considerando estas dos, dice restando 1 de 2. Entonces, llevo la reacción 1 y la resto de la reacción 2 y el resultado sería esto. Y de esta manera ya estoy representando, de acuerdo a dos reacciones que tengo aquí, y estoy representando la reacción de obtención de un elemento metálico utilizando un metaloide como agente reductor. Pero así como hice la resta algebraica de estas dos reacciones, debo de hacer la resta algebraica del valor de la energía libre de formación de cada una de las reacciones también. Y entonces obtendré la energía libre de la tercera reacción, que a lo mejor no está aquí. Para eso nos sirve también este diagrama. Vengo y leo el valor de la energía libre de la reacción 1, de la reacción 2, hago la resta algebraica de la reacción 1, se la resto a la reacción 2, ¿sí? Y obtengo este valor. Esta es una sugerencia de cómo, si no tenemos representada
en algunos diagramas o no encontramos en algún texto, en algún libro, la reacción como la queremos llevar a cabo, pues podemos hacer uso de los diagramas que representan a los compuestos y o elementos que queremos utilizar para un tercer proceso. Y ese tercer proceso es este. Obtener magnesio partiendo de su óxido y utilizando como agente reductor a un metaloide. Profe, Sí, disculpe, yo tengo una duda respecto a eso. Habíamos visto que para que se llevara a cabo, en este caso la reducción, el metal que queremos reducir debería estar más arriba que el que vamos a usar para reducirlo. En este caso, el silicio tiene una energía libre de Gibbs más positiva que la del magnesio. es cierto. ¿Es por eso que no se podría reducir o sí se puede dar a cabo esa reacción? Tendríamos que ver cómo son los valores de esta energía libre de la tercera reacción para ver si puede llevarse a cabo la reacción. ¿Sí? O sea, es el ejercicio en el que nos puede llegar a dar esa luz de decir, ¿se puede o no se puede? Y a lo mejor, como estás haciendo la observación, qué bueno, esa es justamente la intención. Y a lo mejor más bien podría decir, más bien, pudiera yo llegar a reducir sílice, que es el óxido de silicio, de acuerdo a esto, utilizando magnesio como agente reductor. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Esa es la intención, justamente. Así como hice por reacomodo, tuve que reacomodar las reacciones para restar a la reacción 2, la reacción 1. Así también tengo que hacer una suma algebraica de los valores que vengo a leer acá de las energías libres de la reacción 1, 2 y encuentro el valor de la energía libre 3. Y dependiendo de eso, tengo o no cierta certeza de que pueda ocurrir la reacción. Ese es el punto. ¿Sí? Te me adelantaste un poquito, pero a ese punto quería llegar. De todos modos, qué bueno que le hiciste la pregunta porque me doy cuenta que estás en clase, me doy cuenta que has estado en las otras clases, me doy cuenta que estás claro en el conocimiento de la aplicación de este diagrama. Gracias, profe. No, al contrario, gracias a ti por tu participación. Sí, ese es el interés de no sentirme en algún momento dado como que estoy en un monte despoblado hablándole al aire, sino que están escuchándome, que me están siguiendo y que tienen dudas, o que a lo mejor con mi explicación los estoy confundiendo. Le quise dar para atrás porque aquí manejé algunos aspectos de los agentes reductores. Y aquí está silicio, que es un metaloide que puede llegar a actuar como por eso fue este ejercicio. No hice el ejercicio de venir y leer los valores, sería cosa de o leerlos de la tabla o si se quiere buscarlos en alguna tabla de funciones termodinámicas en donde estas reacciones sí puedan tener sus valores, reacomodar el orden para conseguir llegar a la reacción 3. Ese reacomodo significa que si yo invierto, por ejemplo, el orden de esta reacción y la energía libre de esta reacción tiene un signo negativo, pero yo lo muevo y le pongo 2 MgO igual a 2 de magnesio más 2 oxígenos, entonces pues le tengo que cambiar el signo al valor de la energía y lo tengo que hacer positivo. Y luego, ya una vez que haga la resta, con la tercera reacción que obtengo, pues considerar adecuadamente la sumatoria
para el delta G de la reacción 3, que es el delta G de 2 menos delta G de 1, considerando el cambio de signo en su momento. ¿Sí? Ese es el cuidado que debemos de tener. Y recuerden que nos enseñaron que es una ley de un señor de apellido Hess. Seguramente Hess, si mal no recuerdo, es H-E-S-S. Bien, jóvenes. Igual que en el caso de los minerales que proporcionan metales a partir de sulfuros o de compuestos sulfurados de los cuales se pueden obtener metales, también aquí tenemos algunas muestras de minerales oxidados. ¿Sí? La principal es pues, de minerales de cobre, tenorita, que es un monóxido de cobre, cuprita, un monóxido de cobre también, nada más. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Quién me lo dice? No sé si tenga que ver el contenido de cobre o de oxígeno. No. Recuerden que estoy haciendo notar, tienen diferente nombre porque son diferentes características físicas, pero estamos hablando de la fórmula química y hay una nomenclatura para la fórmula química. ¿Tienes la tabla periódica de los elementos químicos a la mano? Ay, espérame. Si la tienes, busca por favor con qué valencias trabaja el cobre. Tiene que ver con la regla de las valencias. Trabaja con 2 y con 1, profesor. Ándele, positivo. Sí, ¿Y el oxígeno? con -2. Ok. Entonces, ¿vemos cuál es la diferencia ahora? Sí. Dije, los dos son monóxidos, sin embargo, aquí tengo dos cobres. ¿Sí? Significa que aquí está trabajando con valencia +1 el cobre para neutralizarse con los -2 del oxígeno. Y acá el cobre estaba trabajando con su valencia +2. ¿Sí? Eso es de alguna cosa importante, darle una repasadita si no lo tenemos muy presente o no se nos viene el oro a la mente, pero bueno, no tiene ahorita mayor importancia, es simplemente nada más sobre la marcha ir haciendo una especie de auscultación, ¿verdad? Ok, entonces estamos hablando de algunos óxidos. Recuerden que el grado de oxidación puede llegar hasta que se tenga en forma de carbonato, ¿sí? Si tenemos la unión de, por ejemplo, vamos a suponer aquí tengo este óxido de cobre y llega a estar en presencia de dióxido de carbono y además en cierta presencia de humedad en forma de vapor, pues puede haber ahí combinaciones entre o ya está hidratado el óxido y viene por ahí algo de dióxido de carbono y se forma un carbonato doble, como está aquí señalado, de esta azurita, ¿sí? O como está acá la malaquita, que químicamente hay una diferencia. Aquí hay solamente 2 cobres, acá hay 3. Hay un radical OH y un radical carbonato. Acá hay
2 radicales carbonato. Y presentan diferente coloración. Aquí podemos ver que el color va desde el azul hasta un color violeta. Y en este caso se ve más verdoso. ¿Sí? Y justamente con ojalá tengamos la oportunidad de ir al laboratorio, que espero que sí, para hacer próximamente una disolución de cobre en malaquita. ¿Sí? Vean, la atacamita. De entrada es un bicloruro de cobre, pero está químicamente ligado con un hidrato de cobre, o un hidróxido de cobre, vamos a decirlo mejor, más adecuadamente, con hidróxido de cobre. La atacamita. Y este mineral recibe este nombre. ¿Alguien sabe por qué? Recuerden, a los minerales se les ponen nombres por diferentes razones, o por el nombre del apellido de la persona que lo descubrió y lo caracterizó, que lo encontró por primera vez y lo caracterizó, o por cierta característica física, por ejemplo, magnetismo, o por ejemplo, color, o por ejemplo, por la región en la que se encontró. Este mineral de atacamita se encuentra principalmente en el desierto de Atacama, en Chile. Por eso, el nombre de atacamita. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, Dígame. Órdenes. hace ratito estaba comentando acerca sobre el oro y la plata, Sí. que no aparecían, y mencionó algo de que entre menos noble era más oxidante y No. había una presencia de otro elemento o algo así. No. El oro y la plata son metales nobles, igual que el platino, porque prácticamente no se oxidan. Por eso no aparecen en el diagrama de Ellingham. Sus óxidos están por acá arriba. Entre más nobles son los metales, más fácilmente pueden reducirse solamente por el calor. Entre menos nobles son los metales, más fácilmente se oxidan. Y entonces no solamente la aplicación de calor va a hacer que se obtenga el metal a partir del óxido. Se tiene que utilizar, aparte de calor, un agente reductor. ¿Sí? Ok, ahora sí ya me quedó claro. Gracias. Sí, porque sí, como que me dio la impresión que lo habías comprendido al contrario. Sí, no aparecen aquí esos metales porque tienen un valor de la energía libre mayor que 0. Entonces, por eso están calificados como metales nobles, prácticamente no se oxidan. ¿Sí? Y esos, si tuviéramos los óxidos de esos metales nobles, los podríamos relativamente fácil, calentando y a temperatura no tan alta, obtener el metal libre del oxígeno. Entonces, entre más noble es el metal, menos se oxida. Entre menos noble es el metal, y vamos bajando acá y nos estamos encontrando con que se oxidan más fácilmente, ¿sí? Por lo tanto, para obtener el metal de interés a partir de su óxido, se va a requerir calentar a mayor temperatura y además la presencia de un agente reductor. Esa es la parte que expliqué del diagrama. No se nos olvide, en esto está basada. Aquí puse una reacción general
un óxido metálico, muy simple, un monóxido, puesto en contacto con un agente reductor gaseoso para obtener el metal. ¿Qué sucede? El óxido se reduce y el agente reductor se oxida. ¿Sí? Acá puse ya un caso específico. Este óxido mangánico, aquí el manganeso está oxidado. Se pone en contacto con monóxido de carbono y se obtiene el manganeso de esta manera. Y lo mismo, el óxido se reduce químicamente hablando y el agente reductor se oxida. Aquí está escrita la reacción de manera general. ¿Qué significa? Pues representa la obtención de este metal a partir de este óxido. Sin embargo, si nos queremos meter a la teoría de la reducción, veríamos que también va a suceder por etapas. O sea que no va a ser así tan sencillo que brinque acá, sino que este grado de oxidación va a pasar a un grado menor y de ese grado menor va a pasar a otro grado menor y hasta finalmente, después de cierto tiempo o de elevar la temperatura más alto, es que se puede llegar a obtener el metal. Así, de esta manera. Pero eso ya es cuestión de meterse al estudio de cada una de las etapas de reducción de óxidos específicos. Aquí son generalidades por lo pronto en esta unidad. Bien. Luego, ¿qué sigue? Si no hay preguntas de óxidos, obtención de metales a partir de óxidos, podemos pasar al siguiente subtema, que es obtención de metales a partir de haluros. Antes de esto quiero comentar lo siguiente. La mayor cantidad de los metales no ferrosos se encuentran en la corteza terrestre, combinados químicamente o con azufre, formando sulfuros, o con óxidos, formando óxidos. Por eso, cuando se quiere disolver un metal que de manera natural se encuentra en forma de sulfuro, lo que se hace es convertirlo a óxido por tostación. Y ya sea que a partir de reducción química ese óxido se trate de acuerdo a estas reacciones que tengo aquí, o que se lleve el óxido a disolver con una solución acuosa que contiene un agente químico que va a actuar selectivamente sobre el metal de interés para disolverlo y luego hacer precipitar de la solución rica o de la solución cargada del metal, hacer precipitar el metal de interés para separarlo. Son las dos vías. Entonces, hay un tercer grupo que son haluros, pero solo algunos metales raros o poco, bueno, por eso se les pone raros, porque se encuentran en menores cantidades en la corteza terrestre, ¿sí? Como el uranio. ¿Qué metal es este B? Ahorita se me está yendo el nombre. Berilio, perdón, niobio, circonio, vanadio y titanio. No está aquí el sodio, pero pues eso es un buen ejemplo de un metal en forma de haluro. No está el potasio, también es otro ejemplo de un metal que se encuentra en forma de haluro. Ahora, ¿por qué utilizar haluros para obtener metales? Algunos de esos metales están los raros. El sodio y el potasio son menos raros que estos. Por lo siguiente, tienen alta presión de vapor. Entonces, al tener una alta presión de vapor significa que la temperatura de evaporación es relativamente baja, fácilmente vaporizan y se hace
posible hacer una purificación del metal por destilación. Por otra parte, tienen baja solubilidad en el estado sólido y esto pues también facilita la obtención de metales más puros. Luego, si hay solubilidad acuosa, hace ratito hablaba de hidrometalurgia o hablaba de lixiviación, hablaba de que una solución acuosa pudiera disolver a un metal. La solubilidad acuosa hace posible la purificación por el método de cristalización. Es decir, se va a tener una solución rica en el metal de interés por disolución y entonces luego se somete a calentamiento. ¿Qué se va a conseguir? Pues que cristalice y se separe el metal fácilmente. Eso forma parte de aquellos metales que se encuentran en forma de haloros. Tienen alta conductividad eléctrica, entonces al ser tan buenos conductores de la electricidad se pueden fácilmente separar por electrólisis y además tienen un bajo punto de fusión. Entonces, primero hay una separación, una obtención del metal por electrólisis, a eso se le llama electroobtención. Y si en un momento dado se tuviera un metal con cierto grado de impurezas, también puede haber la posibilidad de realizar una reducción electrolítica. Es decir, llevar a una cuba electrolítica el metal, el compuesto químico de donde se quiere obtener el metal de interés y hacer una reducción vía electrólisis. Para esto los haluros tienen que prepararse. Los haluros anhidros se pueden preparar por cristalización de soluciones acuosas. Esto se utiliza mucho para haluros alcalinos. Se puede hacer una halogenación de óxidos para haluros anhidros, por ejemplo, cloruros. O se puede hacer halogenación de ferrolaciones o carburos. Entonces, vean, esta reacción es para la cristalización de soluciones acuosas. Y aquí se tiene la cristalización de esta solución acuosa, aquí está, y de esa manera se obtiene el óxido de magnesio. O esta, ve, la halogenación de óxidos. El óxido de magnesio se pone en contacto con un halogenuro, con un halógeno, el cloro, en presencia de carbono, y se va a obtener la formación del cloruro de magnesio, con desprendimiento de CO2. O en el caso del titanio, se obtiene un tetracloruro de titanio. Y de esta manera se puede relativamente fácil llevar esto a reducción química. Nada más que en este caso, el carbono no va a jugar un papel tan bueno como agente reductor. Luego, en el caso de la halogenación de ferrolaciones o carburos, dice que son reacciones fuertemente exotérmicas. El cloruro puede ser impuro y requiere purificación posterior. Entonces, son tres formas de preparar haluros. Así como vimos en el caso de los óxidos y de los sulfuros, un diagrama de energía libre, también para el caso de los, en este caso, de uno de los halógenos, los cloruros, se puede manejar un diagrama de energía libre similar. ¿Sí? Y vean, aquí está la formación de diferentes cloruros. Entonces, esta es la energía libre estándar de formación de cloruros.
Entonces, hay una observación aquí que dice que las curvas son similares a la de formación de óxidos, pero con quiebres correspondientes a las temperaturas de fusión y evaporación de los cloruros. Estos quiebres que vemos en algunas de las curvas. Y vean, aquí está el cloruro de calcio, cloruro de sodio, de magnesio, ¿sí? Tetracloruro de torio, tetracloruro de circonio, dicloruro de manganeso, tricloruro de aluminio, tetracloruro de titanio, dicloruro de talio, dicloruro de fierro. Aquí está la formación de ácido clorhídrico, cloruro de plata. Entonces, es importante esto también para, pues si queremos obtener, como dice más acá, la obtención del metal a partir de haluros, pues habría que llevar a cabo, aquí dice, en el caso de del grupo C, a la generación de ferrolesiones o carburos. Aquí hay una observación que yo les hacía hace ratito. Dice la siguiente, una excepción es el tetracloruro de carbono, que es más estable que los gases CO y CO2. O sea, el tetracloruro de carbono es más estable que el CO y el CO2. Por esto. El carbono, por esa razón, no puede utilizarse como agente reductor de cloruros. Ojo. ¿Por qué? Si ponemos el carbono a utilizarlo como agente reductor de un cloruro, pues va a reaccionar inmediatamente el cloro con el carbono y va a mantenerse estable. Entonces ya no va a seguir haciendo su trabajo. Luego dice, de igual manera se puede hacer notar que los óxidos de aluminio y calcio son considerablemente más estables que aquellos óxidos de los metales alcalinos, que es algo opuesto a los cloruros. Metales alcalinos, pues son, les había dicho, el sodio, el potasio, aquí están, sodio, ¿dónde está? Por aquí vi el potasio, ¿no está? No, creo que aquí no está. Sí. Pero sí está el sodio. Ah, sí, acá está, vean. Acá está abajo. ¿Sí? Y dicloruro de estroncio, dicloruro de bario, cloruro de potasio. Pues también son estables, entonces pues no se pueden utilizar. Aquí tenemos también un grupo de haluros. De hecho ya voy a suspender aquí la clase, ya veo que son casi las 12 o son las 12 para no entorpecerlos. 11:59. Nos vemos mañana para continuar con esto. De hecho, mañana toca práctica de laboratorio. Por ahí también programé una práctica virtual. Así es que por ahí nos vemos mañana. ¿Sale, jóvenes? Bien, gracias. Sale, profe, gracias. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos por ahí. Por favor, estén pendientes del equipo porque más tarde les voy a hacer un encargo de evaluación para la unidad 1. ¿Sí? Ya mañana platico un poquito más ampliamente acerca de eso. Ok, profe, gracias. Muy bien. Sale, jóvenes. Bye.